Es todo lo que podemos decir y testificar esta tarde, que Dios ha sido bueno. Amén. Y cada uno de ustedes es un testimonio de lo que yo estoy diciendo ahora, que Dios ha sido muy, muy bueno. Amén. Y bueno, vamos a tratar de no echar a perder las 2 noches anteriores. Amén. Siempre es una cosa estar dirigiendo una oración, a que lo pongan a uno a predicar. Amén. Pero bueno, lo hacemos para el Señor. Amén. Y dijo el pastor que donde abramos la Biblia y es buena por todos lados. Amén. Y así como estamos, para que no estén mucho de pie, vamos al libro de Hechos, capítulo 17. Amén. Para los que no saben, quizás no me han escuchado alguna vez, yo soy bien bravo. Amén. Capítulo 17, verso 16, vamos a leer un par de versículos y ahí vamos a estar en esos últimos versículos del capítulo. Pero yo creo que el Señor tiene algo bueno para nosotros esta tarde. Amén. Si no, no lo hubiera traído a este lugar. Amén. No porque yo voy a predicar, sino porque su palabra es viva y es eficaz. Y el Señor conoce nuestra condición. Aquí no tratamos de adivinar cómo usted anda, cómo se comporta. Eso no funciona. Amén. Pero qué bueno que el Señor conoce nuestros corazones. Y antes de que yo viniera acá, Él sabía mi necesidad y la suya. Y Él prepara el camino y prepara. Lo único que yo le pido al Señor es que toque nuestros corazones y para que la palabra pueda entrar. Amén. Leemos el 16, honrando siempre a nuestro Dios. Y a la letra dice de la siguiente manera, capítulo 17, verso 16. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba en el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es santa y es viva y es poderosa, Señor, para cambiar, para tocar, para transformar, para libertar. Señor, gracias, Dios mío, por esta tarde. Dios mío, te ruego que toques, Señor, cada vida en este lugar, Señor. Señor, escóndeme detrás de la cruz, Señor. No traigo nada que ofrecer, Señor, pero yo estoy seguro que tu palabra
hará lo que tiene que hacer esta tarde, Señor. Dios mío, ayúdanos a menguar nosotros y que tú crezcas en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a estar en la misma sintonía, todos, Señor, en una misma mente, en un mismo corazón, Señor. Que no pasemos, Señor, desapercibido tu presencia. Señor, abre nuestros oídos, Padre, para que tu palabra entre, Señor, y penetre en nuestros corazones y quede resonando en nuestra mente, Señor. Padre bueno, incomódanos, Señor, esta tarde a través de tu palabra, Señor. Te ruego, Dios mío, que toques, Señor. Tú conoces nuestras condiciones, Señor amado. Te ruego que tú, Dios mío, toques nuestra vida de esta manera, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y este es el tema de esta tarde: al Dios no conocido. Amén. Y sean bienvenidos todos una vez más. Y bueno, para entender un poquito de lo que estamos hablando, quiero que veamos un poco lo que es el trasfondo histórico de lo que era Grecia y Atenas, así rápidamente para entrar en el tema. Pero para que entendamos lo que era Pablo llegó desde Berea, dice la palabra, y allí estaba esperando a Silas y a Timoteo. Pero mientras esperaba, él iba a las plazas, y también, como era costumbre, primero él buscó a los judíos que estaban en ese lugar y se reunió con ellos y discutían acerca de la palabra. Pero también Pablo salió a caminar por las plazas y a ver de qué se trataba. Nadie antes había llevado el evangelio a Atenas. Entonces nadie conocía el evangelio de Jesucristo en ese lugar. Y Pablo caminó por las plazas para ver el ambiente, cómo estaban los atenienses. Y me llama la atención que empieza y dice que el espíritu de Pablo se enardecía. Esto quiere decir que Pablo, como decimos en el buen español, se le revolvía la sangre. Amén. Se le ponían las orejas rojas, o no sé cómo se pone usted cuando se enoja, pero que no quiere darlo a demostrar. Amén. Hay unos que se le ponen las orejas rojas, otros cambian de color, o el gesto del rostro nos echa a perder las emociones. Amén. Y Pablo, en su espíritu se enardeció. Amén, porque vio esa ciudad hundida en la idolatría. Pero me encanta a mí que mientras él esperaba, él predicaba el evangelio. Y yo siempre les he dicho que lo que a mí menos me gusta es esperar. Y ojalá haya alguien que se identifique conmigo acá. Amén. No sé a cuánto les gusta estar parado en tráfico y estar allí esperando a que se desocupe la carretera, o estar en una sala de espera. Amén. Pero eso se hace eterno. Pero Pablo aprovechó bien el tiempo y él empezó a predicar el evangelio. Amén. Esta es una buena enseñanza para nosotros, los que no nos gusta esperar. Amén. Hay muchas cosas que pueden hacer mientras esperamos, y predicar es algo de ello muy bueno y provechoso. Amén. Entonces, él discutía con los judíos, pero también va a las plazas y ve la ciudad totalmente entregada a la idolatría. Y bueno, Atenas era una ciudad, o más bien la capital de Grecia, pero con la diferencia de que esta nación no estaba gobernada por monarcas, o sea, por reyes, como se acostumbraba entonces, sino que estaba gobernada por una corte de grandes filósofos. Y es lo que se conoce y lo que dice la Biblia acá, el Areópago. Estaba gobernado, se cree que unos 30 o 31 jueces que eran grandes sabios y pensadores. Amén. Grandes escritores que hasta el día de hoy se conocen, algunos como Aristóteles, Sócrates, Platón. Amén. Nos acordamos de todos estos que han escrito grandes novelas y su filosofía ha trascendido entre las generaciones. Estos eran de los que
estaban a cargo de gobernar este país. Entonces, habían estas dos grandes escuelas que menciona la Biblia acá también, que eran los epicúreos y los estoicos, amén. Eran dos filosofías que predominaban entonces en ese momento. Pero Pablo camina y empieza a discutir con ellos, hablarles del evangelio, lo que le encantaba a Pablo, amén. Y nos debe encantar a todos nosotros también, amén. Hablar del evangelio, hablar de Jesucristo. No importa, el pastor dijo algo interesante anoche, que el Señor no nos ha mandado a cambiarle el corazón a nadie, amén, sino a predicar el evangelio. También el pastor dice que la palabra se defiende sola, amén. Así que yo estoy repitiendo lo que el pastor dice para que no se enoje conmigo, amén. Amén. La palabra se defiende sola. Nosotros hablemos la palabra y ella se encarga de hacer el efecto en los corazones. Entonces Pablo empieza a hablar con todos ellos y les llamó la atención, amén. Me llama la atención también que dice la Biblia que ellos se interesaban en escuchar algo nuevo. Y digo yo, qué casualidad, qué coincidencia, el mundo en que vivimos hoy, la gente tiene comezón de escuchar cosas nuevas, amén, de escuchar algo diferente. Entonces Pablo empieza a discutir con ellos en la plaza. Ellos le dicen, vámonos al Areópago. El Areópago es una colina, si usted la busca en Google todavía existen las ruinas y allí están todavía. Se ve varios monumentos, no se distingue qué era. Pero en esa colina en sí, en esa roca, en esa piedra, se estipula que habían más de 30,000 santuarios a diferentes dioses. Entonces, allí también estaba lo que era la corte que gobernaba la nación. Y la razón por la que llevan a Pablo allí pudo haber sido una, porque querían hablar tranquilamente con él fuera de la plaza, o la otra, porque lo llevaron ante el consejo de los grandes sabios que estaban en esa corte. Pero cualquiera que haya sido la razón, me encanta el approach, la forma en que Pablo se dirige a ellos. Y empieza alabándoles, y esto nos da una clase a nosotros cómo podemos evangelizar, amén. Pablo empieza y le dice, yo he observado, yo he caminado por la ciudad y he observado que ustedes tienen muchos santuarios y muy bonitos, porque ellos se especializaban en el arte, en la filosofía y en la religión, amén, eran muy religiosos. Y es lo que le dice Pablo, yo he visto toda la belleza artística, o ¿cómo le llamaríamos? Los monumentos que tienen son muy bonitos. Y he visto que son bien religiosos. Y eso a ellos les gustó. A ellos les llamó la atención. Y esto nos debe dar a entender a nosotros que cuando hablemos con alguien que piensa diferente a nosotros, no lo ataquemos, amén. Porque Pablo se enardeció. Entienda que Pablo estaba enfurecido. El espíritu de Pablo, él no se sentía contento con lo que miraba, pero tenía que hallar la forma en entrar en contacto con ellos. Y les dice, yo he observado que ustedes tienen una belleza, son muy buenos para el arte, pero también he visto que son religiosos, por no decirles son bien idólatras, amén. Y empieza a hablar con ellos. Ahora, ellos se interesan en escuchar algo nuevo. Ya dijimos que ellos eran muy ricos en cultura, ricos en filosofía, en arte. Pero nada de lo que ellos poseían, nada de la sabiduría que ellos tenían,
nada de las riquezas que ellos tenían podía llenar el vacío espiritual del alma dentro de ellos. Y era la razón por la cual ellos se interesaban en escuchar algo diferente. A pesar de que en estas dos filosofías que predominaban, unos creían de que el ser humano era el mismo Dios, y que después de la muerte no existía, ya ahí terminaba la historia humana. Los otros creían que el ser humano tenía que ser como los mismos dioses, pero dentro de ellos tenían un vacío y se interesaron cuando escucharon hablar a Pablo y dijeron: vamos al Areópago, allá te vamos a escuchar, allá vamos a ver qué es lo que traes. Entonces nos queda claro que la sabiduría humana, que la religión, ninguna de estas cosas puede llenar el vacío espiritual del ser humano, ni los placeres. Una de estas filosofías también creía que el ser humano tenía que disfrutar los placeres, pero ellos tenían deseo de escuchar algo diferente. Ahora Pablo les habla y ellos dicen: este parece que trae nuevos dioses. Está hablando de nuevos dioses. Quiero que quede claro también, que entendamos que estaba estrictamente prohibido hablar de nuevos dioses, porque ya tenían 30,000 y quizás más. Ellos lo que menos querían era tener otro Dios. Y para acabar con las dudas, ellos hicieron este monumento, este santuario en medio del Areópago de la corte, con la inscripción: al Dios no conocido. Probablemente ellos habían escuchado hablar del Dios invisible de los judíos, pero como eran tan religiosos, también dijeron: por si en cada caso se nos queda algún Dios que no le hemos hecho un monumento, vamos a hacer este acá, al Dios no conocido. Ellos tenían un Dios para la fertilidad, un Dios para la lluvia, un Dios para el trueno, un Dios para la vida, y usted póngale, ellos tenían dioses para escoger. Y dice: por si en caso se nos ha quedado algún Dios, vamos a hacerle este monumento y le vamos a adorar también. Y le ponen la inscripción: al Dios no conocido. Y Pablo dice: yo no les vengo a anunciar otro Dios, porque si ese fuera el caso lo echan de la ciudad. Pablo dice: yo les voy a anunciar a este Dios, y se para justamente donde estaba el altar que decía: al Dios no conocido. Y Pablo les dice: a ese Dios yo les vengo a anunciar esta tarde. No traigo nuevos dioses. Yo les voy a dar a conocer a un Dios que ustedes adoran, pero que no le conocen. Un Dios que ellos ya adoraban, pero que no le habían conocido. La sabiduría de Pablo, a esto es que me refiero. Usar lo que está a nuestro favor para predicar el evangelio. Amén. Ahora Pablo les dice: este Dios que yo les vengo a predicar no habita en templos hechos por manos humanas. Y es que ellos tenían muchos templos también para diferentes dioses. Lo que pasa es que ellos mismos se encargaban de mantener a esos dioses felices. Ellos tenían que llevarles comida a los altares. Ellos tenían que vestirlos bien, que decorarlos, que portarse bien para que los dioses no se enojaran y no los castigaran. Y Pablo les dice, acá Pablo agarra ya un poco, cuando entró en confianza, les dice:
yo les vengo a anunciar a ese Dios que ustedes no conocen, pero que ya lo adoran. A ese yo les vengo a anunciar, al Dios que hizo el mundo. Pablo empieza por la creación. Cuando Pablo hablaba con los judíos, empezaba por la ley y los profetas, porque era algo que los judíos ya estaban familiarizados. Pero cuando empieza con ellos que no conocen nada de Dios, a pesar de que tenían un altar por ahí, él les dice: yo les vengo a anunciar al Dios de la creación, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Y empieza Pablo y les dice: y no habita en templos hechos por manos de hombre. Amén. Dios no se limita a cuatro paredes. Dios no está sujeto a estar encerrado en un baúl. Amén. Ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios que Pablo les llega a predicar. Amén. Y Pablo les dice, les presenta al Dios de la creación, al Dios todopoderoso. Amén. Al Dios que hizo el universo, tan solo con el poder de su palabra. A ese Dios que ellos no conocían, pero que tenían ahí por las dudas un altar. Amén. Para que entendamos eso, el trasfondo histórico de los atenienses. Amén. Ahora, ya vimos que eran muy religiosos, que tenían dioses, que ellos eran así, dados a la idolatría. Ellos creían en ellos mismos, muchos de ellos como su propio Dios. Después de la muerte no hay nada. Ahora, quiero que veamos la realidad de la humanidad. Que hoy vivimos no es nada diferente a la realidad de los atenienses. Y yo quiero que preste mucha atención. Yo me pregunto realmente, hoy en día, ¿cuántas personas hay que creen en Dios, pero que no es conocido para ellos? Hay mucha gente que cree en Dios, pero no le conoce. Hay mucha gente que asisten a una iglesia, gente que incluso participa en actividades de una iglesia. Hay personas que tratan de ser buenas personas, pero que no han conocido al Dios verdadero, sino que sirven a otros dioses, tales como el materialismo, el orgullo, el egoísmo. Y tienen además un pequeño pedestal en sus corazones, en sus mentes, también para un Dios que no conocen. Hay gente que ha hecho del materialismo su Dios, de su propio razonamiento, pero que también dice: yo creo en un Dios, yo creo que hay un Dios allá en el cielo. Y le han hecho un pedestal, pero en ese pedestal está escrito: al Dios no conocido. Amén. Estoy hablando de gente que probablemente, como dije, concurrimos o vamos a una iglesia, pero que no hemos tenido esa conexión con ese Dios de la creación, que nomás le adoramos, pero que no ha habido en nosotros, no le hemos conocido de verdad. Hay gente que culturalmente son cristianos, pero bíblicamente están lejos de Dios. Amén. Tenemos una cultura de personas hoy en día. Yo creo que escuche bien esto y que lo deje resonar en su mente. Porque tenemos una cultura ahora de personas que piensan que asistir a una iglesia es tener una relación con Dios. Y eso lo decía el pastor también ayer. Amén. Así que ahí está el pastor. Asistir a una iglesia no es tener una relación con Dios. Podemos ir todos los días a la iglesia, todos los días de servicio, pero no haber conocido a Dios de verdad. Amén.
Eso muchas veces es ser religioso uno y estar devoto todos los días de servicio. Pero tenemos también una cultura que rechaza cualquier enseñanza que no se apegue a lo moderno. Después de esta Grecia que estamos hablando acá, vino el modernismo. ¿Qué es el modernismo? Fue cuando surgieron las grandes bellas artes y empezaron a construir esos rascacielos. Los que han ido alguna vez, bueno, aquí en Charlotte ya tenemos un par de edificios muy hermosos, pero en Nueva York hay grandes rascacielos, allá en el Medio Oriente. Pero todos eran cuadraditos. No sé si se fijan. Bueno, pongamos el ejemplo de las Torres Gemelas, los que las conocieron. Cuadradas y del mismo diseño, y se miraba bien. Pero después de eso vino el posmodernismo. El posmodernismo dijo: no, así cuadraditas no se miran bien, ahora hay que hacerles un diseño. Ahora hay torres, rascacielos, hasta como en forma de, yo no sé, hermanos, cómo hacen para que queden paradas ahí. Pero si usted ha visto, por ejemplo, si usted ve fotos de ahí de Dubái, de todos esos lugares, hay rascacielos que hasta tienen una media curva por ahí, y ahí están. Ese es el posmodernismo, que vino a cambiar lo que había, lo moderno. Amén. Entonces hay gente, hermanos, que rechazan cualquier enseñanza que no se apegue a lo moderno, pero también hay cultura donde se aspira a la igualdad, que es sin tener que someterse a Dios. Ahora vivimos una cultura que todos quieren ser iguales, que todos dicen debemos tener igualdad, que tienen que aprobar esto y lo otro, leyes inmorales y contrarias a la palabra. Ahora vivimos una cultura que quieren hacer que Dios cambie antes que nosotros cambiar. Vivimos una cultura que se enoja por todo, que todo le cae mal. Una cultura que los cristianos, para ellos somos cuadrados o cerrados, porque solo tenemos un método de salvación. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Tenemos un solo método de salvación, y es a través de Jesucristo, y por eso le damos gloria al Señor, porque Jesucristo pagó el precio por nuestra salvación. Pero para la gente que vive en el posmodernismo, los cristianos somos gente cuadrada, que nos hemos quedado atrasados porque deberíamos tener o ofrecer diferentes métodos de salvación, como si estuviera al alcance de nosotros decidir cómo la gente se tiene que salvar. Jesucristo fue claro en decir que Él era el único camino. Amén. No podemos cambiar el hecho que Jesucristo murió y pagó el precio por nuestros pecados. Amén. Tenemos esa cultura donde aspira a la igualdad, que se pretende cambiar a Dios. Una cultura del posmodernismo. Y luego tenemos la cultura igual que cree que deben haber esos diferentes medios de salvación. Hay gente que realmente no ha conocido al Dios de la Biblia, al Dios que está en la palabra. Amén. Solo han conocido al Dios que les enseñaron sus padres. Hay mucha gente que va a la iglesia porque desde niño lo llevaron a la iglesia. Hay otra gente que va a la iglesia porque la cultura donde creció, esa era la forma de ir. Vamos a ir a una iglesia y eso es todo. Amén. Pero no ha tenido un encuentro con Dios. Acá, hermanos, estamos viendo el problema, pero también quiero que veamos la solución. Amén.
Vamos a hacer un diagnóstico del problema de la humanidad, pero también no nos vamos a ir de acá hasta no tener un remedio para este problema. Amén. Esta es la problemática que tenemos en el mundo en que nos movemos, en que vivimos. Ese es el pensamiento liberal de la gente ahora en día. Amén. Que debe haber diferentes métodos. Que deben haber diferentes iglesias. Y si usted ve alrededor, ahora hay iglesia para todos los gustos y todos los colores. Aquí no queremos ofender ni mencionar, amén. Pero yo le voy a decir una cosa: una iglesia donde no prediquen el consejo completo de la palabra del Señor no está haciendo la voluntad de Dios. Una iglesia que no ataque el pecado, una iglesia que no hable de un infierno y de un cielo, amén, no están predicando el mensaje completo de la palabra, amén. Entonces no se trata de ser cerrados o radicales, se trata de predicar el evangelio, amén. Y luego hay gente que cree en un Dios que le enseñó nada más la cultura de la forma que crecieron, pero nunca lo ha conocido, amén. Tenemos religiones, como dije, para todos los gustos, pero esto no quita el hecho de que hay un solo camino a Dios. Pueden haber religiones al escoger, pero eso no le va a ser un bypass, no va a ser un corto, ¿cómo le llamaríamos? Un atajo para llegar al cielo. Amén. Al cielo usted va a llegar cuando reconozca que Jesucristo es nuestro único método de salvación. Así de simple. Y cuando esté dispuesto o estemos dispuestos a vivir conforme a la palabra del Señor. Amén. Hay un solo camino. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Amén. Porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Así o más claro. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese es el nombre de Jesucristo. Amén. No hay otra forma de salvación. Yo lo siento, pero es que no hay otra forma. Y no podemos inventarnos otra forma. Amén. La Biblia dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, solo se envanecieron en sus corazones, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Es la condición en la que vive el mundo hoy en día. Mucha gente ha escuchado el evangelio, mucha gente ha escuchado la palabra de Dios y ha conocido la verdad de Dios, y mucha gente ha tenido en algún momento de su vida un encuentro con Dios. Yo he escuchado gente decir: yo tuve un encuentro con Dios hace 20 años, hace 15 años, hace 30 años, amén, pero el corazón se volvió necio, y la Biblia dice que por causa de eso el corazón de la gente fue entenebrecido, oscurecido, puesto en tiniebla. Amén, porque conocieron la verdad, pero la dejaron ir porque prefirieron un evangelio light, un evangelio que está conforme a mis concupiscencias, conforme a mis deseos, conforme a mis ideas. Amén. Ese es el evangelio que mucha gente ha deseado y escogido. Pero la Biblia dice que por eso el corazón fue puesto en tinieblas. No, esto no cuenta que usted haya tenido un encuentro con Dios. La relación con Dios debe ser todos los días.
A mí no me vale decir yo tengo un amigo, pero hace 20 años no hablo con él. Probablemente ese amigo ya se murió y yo ni cuenta me di. Entonces no tenía una relación con ese amigo. Entonces no conocía yo a ese amigo. Esa relación se murió porque por alguna razón dejamos de comunicarnos. Amén. Usted no puede vivir del recuerdo diciendo yo tuve un encuentro con Dios en la cruzada de Lancaster o el año pasado. Amén. Tenemos que tener ese encuentro con Dios todos los días. Nuestro corazón debe de latir por Dios todos los días. Nuestro corazón debe de estar amarrado con el Señor todos los días. Si usted no tiene una relación con Dios todos los días, debe de poner mucha atención. Si usted solo tiene un encuentro con Dios cada domingo, ponga mucha atención. Algo necesita cambiar en usted. Tiene que conocer al Dios de la Biblia. Es un Dios vivo, un Dios que puede ir con usted al trabajo, un Dios que puede estar con usted en el tráfico, un Dios que puede habitar en su hogar, en su cuarto. Un Dios con el que podemos hablar cada momento. Un Dios con el que yo puedo llorar el momento en que me dé la gana y sienta llorar, y que pueda sentir su hombro y su brazo a mi alrededor. Ese es el Dios de la Biblia. Un Dios que no se queda en estas cuatro paredes cuando yo me voy de acá. Un Dios que se va en mi corazón. Un Dios que lo llevo también a mi casa. Un Dios que habita en medio de mi familia. Un Dios que conocen mis hijos. Un Dios que adoramos todos los días. Ese es el Dios todopoderoso. No vale solo decir tuve un encuentro con Dios. ¿Qué significa entonces conocer a Dios? Y vamos a ir terminando. Pero ¿qué significa conocer a Dios? No solamente consiste en conocer las características de Dios. Todos acá y allá afuera puede decir yo sé que Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Pero no basta con conocer esas características o atributos de Dios. Hay gente que puede conocer muy bien la Biblia. Se la puede conocer de Génesis a Apocalipsis, pero no ha conocido al Dios de la Biblia. Amén. Usted puede tener o podemos tener o ser buenos oradores, tener elocuencia en palabra, tener una preparación secular, tener diplomas colgados en la pared, pero estar muy lejos de Dios. Tenemos un ejemplo en las Escrituras para los que están familiarizados con los hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote en un momento dado en Israel y tenía hijos también que eran sacerdotes. Y la Biblia dice que conocían acerca de Dios. Dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no conocían a Jehová, pero estaban en la iglesia, eran sacerdotes en la iglesia y no conocían a Jehová. Y hay mucha gente viviendo en esa condición hoy en día, que habitan y pasan todo el tiempo. Y esto no estamos en contra de estar en la iglesia. Esto es lindo, hermanos. A mí me encanta y nos hemos gozado estos 3 días. El pastor decía anoche, yo no sé, pero yo no me quiero ir de acá. Y yo creo que nadie se quería ir de ahí. La custodia tuvo que cerrarnos el edificio y sacarnos, amén. Pero estaba hermoso la presencia del Señor. Y termina el servicio acá los domingos y nos quedamos ahí platicando porque nos encanta estar en la casa del Señor.
Hay gente que llega una hora antes a orar, gente que llega una hora antes a preparar todo para que todo esto se vea bien bonito cuando todos venimos. Y eso está excelente y nos encanta, y tener esa gente a nuestro lado trabajando hace todavía el trabajo mucho más fácil. Pero eso no quiere decir que todo el mundo conoce a Dios. Los que estamos acá, yo oro que conozcamos a Dios. Amén. Esa es mi oración, que todos los que estamos acá conozcamos al Dios de la Biblia de verdad. Amén. Conocer a Dios es tener un encuentro personal con Él. Ahora, ¿qué es un encuentro? ¿Qué es tener un encuentro personal con Dios? Tener un encuentro personal con Dios es simplemente ir por la vida y Dios en su gracia nos sale al encuentro. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? Amén. Entiende una cosa, usted no elige a Dios. Usted no escogió el momento en que iba a ser salvo o arreglar su vida con Dios. Dios lo escogió a usted. Usted simplemente iba por la vida íbamos como un pollo sin cabeza, amén, de lado a lado, sin saber para dónde íbamos. Pero de repente algo milagroso, sobrenatural, pasó por nuestro camino y nos arrebató. Y en ese momento cambió el código postal de su residencia y de su destino. Amén. Cambió la dirección que usted llevaba en su sistema de navegación. Una dirección que decía camino al infierno. Y el Señor se cruzó por su camino y nos ha dado una morada eterna en el cielo. Ese es un encuentro. Que usted no se salió del camino en el que usted andaba para encontrarse con Dios. No se salió en una salida de descanso. Simplemente íbamos derechito al infierno. Y Dios en su sublime amor y misericordia, en su gracia, nos vio que íbamos perdidos y que no teníamos esperanza. Pero también Él supo que había pagado el precio por usted también. Cuando Él estaba colgando de aquella cruz, Él lo vio a usted, mi hermano. Ponga su nombre, por favor. Él vio a David Sosa colgando de aquella cruz. Él pensó en mí. Y aún sabiendo que yo le iba a fallar en la vida, Él decidió morir por mí. Amén. Sabiendo que en un momento de mi vida yo lo iba a necesitar, Él dijo: yo voy a morir por Él también. Ese es un encuentro, andar en nuestra rutina. Los atenienses iban en esa rutina de religión y paganismo y todo eso. Pero allí se pasó el Señor en ese momento. Amén. Pero andando en ese camino es cuando Dios se presenta o se revela. Amén. Y vimos el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo no iba a encontrarse con Dios a Damasco. Pablo no llevaba en la agenda que se iba a encontrar con Dios en Damasco. En su agenda iba a agarrar los más que pudiera de cristianos y traerlos presos. Esa era su agenda, en contra de los cristianos. Pero Dios vio el perverso corazón y las intenciones, y Dios se le pasa por el camino. Y luego vemos a Dios hablándole a Ananías y diciéndole: anda a orar por ese hombre, porque ese hombre es instrumento que yo he escogido. Y la Biblia dice que de lo más vil del mundo el Señor escogió. Amén. Usted puede decir: yo no tengo un letrado, yo no estoy preparado, yo no me siento listo. Pero si el Señor lo salvó un día, Él tiene un propósito para usted.
Y hemos dicho muchas veces acá, el Señor no lo ha salvado a usted nomás para que venga a calentar un asiento. El Señor lo ha salvado a usted para que anuncie el evangelio, para que encienda la luz de Cristo. Donde quiera que usted vaya, que la gente allá afuera mire esa pequeña luz encendida, que la gente allá afuera mire que hay algo diferente en usted, que la gente allá afuera se quiera contagiar de lo que usted anda, que la gente allá afuera quiera y anhele de lo que usted anda, de la paz de Cristo. Lo que menos tiene la gente hoy en día es paz, y es por eso que la busca a través de la religión y a través de diferentes rituales, a través de diferentes maneras. Pero hay una sola paz, y es la paz de Cristo. Es tener un encuentro personal con Dios. ¿Qué es personal? ¿Por qué personal? Amén. Porque debe experimentarlo usted mismo. Yo puedo estarme gozando acá en la iglesia, usted se puede estar gozando acá, pero para mí puede darme lo mismo. Amén. Puede darme, no estoy sintiendo lo que usted está sintiendo. Usted está teniendo un encuentro personal con Dios. Personal es porque usted mismo tiene que sentirlo. Usted mismo tiene que experimentar su presencia. Yo le voy a decir algo: cuando usted experimenta la presencia del Señor, algo va a cambiar en su vida. No puede decirme usted que va a seguir viviendo igual después de que experimenta esos encuentros con Dios. Y nos gusta hablar acá de Jacob. Jacob tuvo ese encuentro con Dios, y la Biblia dice que ya rayaba el alba, ya venía saliendo el sol, y Jacob toda la noche estuvo peleando con el ángel y lo tenía agarrado. Ya venía saliendo el sol y le dice: suéltame porque yo tengo que irme. Jacob le dice: yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Si hay alguien que, entre comillas, le ganó a Dios, es Jacob, porque él se aferró a su presencia. Y Dios le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y él le dice: yo me llamo Jacob. Jacob quiere decir un ladrón, un suplantador, alguien que ha vivido engañando toda la vida. Y el Señor le dice: ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Jacob. Dios le dice: desde hoy en adelante tu nombre ya no va a ser Jacob, ahora va a ser Israel. Dice la Biblia que con su vara tocó el encaje del muslo de Jacob, y Jacob de ese lugar salió cojeando. Ahora la gente, cuando miraba a Jacob, lo miraba cojeando. Amén. Jacob salió diferente de ese encuentro con Dios. Nada fue igual. Amén. Desde ese momento algo cambió. Pero no solo cambió la forma de caminar de Jacob, también cambió el nombre. Y es que Dios cambia la identidad. En el momento que usted tiene un encuentro con Dios, usted deja de ser aquel borracho, usted deja de ser aquel mentiroso, usted deja de ser aquel vagabundo, o como le conocían allá en el mundo. Amén. Usted viene a ser un hijo de Dios. Amén. Dios le cambia la identidad. Moisés se encontró con Dios allá en el monte, y dice la Biblia que cuando bajó del monte, el rostro de Moisés estaba como que era en llamas, y el pelo de Moisés estaba blanco. Algo cambió en Moisés. No podemos ser igual cuando nos encontramos con Dios. Tiene que ser personal, pero no hasta que nos entregamos a Él y dejamos de estar en nosotros. Dejamos que Dios entre en nosotros, en las partes más internas de nuestra vida. No es hasta que le permitimos a Dios que entre hasta lo más interno de nuestro corazón, hasta que lo conocemos de verdad. Porque hay gente que lo deja entrar hasta cierto lugar. Muchas veces le ponemos límite a Dios hasta dónde puede entrar, hasta dónde puede llegar.
Pero no es hasta que usted de verdad abre su corazón y le muestra las heridas al Señor, y le muestra eso que lo ha hecho llorar, le ha quitado el sueño, que esas heridas del alma, no es hasta entonces que usted puede decir: yo tuve un encuentro con Dios. Porque muchas veces muchos hay que han cerrado el corazón, porque tienen miedo a ser dañados otra vez. Yo creo que esta tarde es una tarde tan especial que usted puede abrir su corazón y conocer a ese Dios desconocido, a ese Dios que quizás muchas veces ha venido a adorar a la iglesia, pero que usted dice: ahora yo no he tenido ese encuentro con Dios. O quizás usted dice: yo tuve un encuentro con Dios, pero hace muchos años, hace mucho tiempo que yo lloré en la presencia del Señor. Debemos de amar. La Biblia dice que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Debemos de tener ese amor por nuestro hermano. No solo se trata de conocerlo en el pensamiento o en el plano de nuestras ideas. También se trata de conocerlo en todas las esferas de nuestra vida. Amén, en el corazón, en el alma, con todas nuestras fuerzas. De eso se trata, conocer a Dios. Conocer a Dios no es opcional. Y con esto nos vamos. Pero vea, conocer a Dios no es opcional, hermano. Conocer a Dios, el Señor dijo a través de Oseas: mi pueblo perece o fue destruido porque le faltó el conocimiento. ¿Qué conocimiento está hablando? No conoció a Dios. Entonces, conocer a Dios no es opcional. Es un deber de cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Si usted un día dijo: yo recibo al Señor como mi Salvador, tiene la responsabilidad de conocer a Dios en todas las esferas de su vida, en todas las etapas de su vida, cuando está en los valles y cuando está en las montañas. Amén. Y por eso es importante, porque cuando estamos en el valle, mucha gente se aleja de Dios porque no le ha conocido. Amén. Cuando nuestra vida se torna un tanto oscura y como que todo está en contra de nosotros, la primera reacción es: yo me voy de la iglesia. Yo ya no quiero saber nada de Dios. Yo ya no quiero saber nada de la Biblia. Aunque un día usted cantó en el coro, usted se gozó en la iglesia, pero no había conocido a Dios, no tenía raíces suficientes para estar con Dios en la soledad, para estar con Dios en el dolor, para decirle a Dios: Señor, yo sé que voy pasando por un momento difícil en mi vida. Señor, yo sé que todos los diagnósticos médicos, Señor, yo todo lo que está pasando en mi vida es algo terrible, algo que no sé cómo explicar, pero el Señor ha dicho: yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Si usted ha conocido a Dios, usted tiene que estar seguro que el Señor estará con nosotros en la angustia. Eso dice la Biblia: con Él estaré yo en la angustia. Y ese es nuestro Dios. Y termina Pablo el discurso hablando y les dice: ciertamente Dios no está tan lejos de ustedes. Y Pablo les dice: pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, hablando de la ignorancia que ellos tenían en ese momento, ignorancia porque no habían escuchado el evangelio, pero en ese momento ya no eran ignorantes porque Pablo les anunció el evangelio, y termina diciéndole: pero Dios no les ha tomado en cuenta su idolatría porque no conocían la verdad, y Él ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia en los que ustedes están viviendo. Ahora les dice Pablo: Dios manda, amén, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y Dios ha pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia. Dios ha pasado por alto y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan.
Si usted ha escuchado la palabra del Señor, Dios nos hace un mandato, no nos pide de favor, no nos está pidiendo si tenemos tiempo. Él nos manda a que nos arrepintamos de corazón. Amén. En el tiempo moderno, en el tiempo moderno, después de Grecia, de la que estamos hablando, habían escasas Biblias, y las pocas que habían estaban en manos de los altos dirigentes de la iglesia, de los grandes jerarcas que estaban a cargo de la iglesia. Pero un día hubo una revolución con Martín Lutero, y estas Biblias que estaban ahí fueron desempolvadas y traducidas y fueron abiertas para todo el mundo. Entonces ahora ya no hay ignorancia, porque ahora tenemos acceso a la palabra del Señor desde uno de estos aparatos. Si usted tiene una de estas, tiene acceso a la palabra, y si también tiene una de estas, tiene acceso a la palabra. Entonces ahora ya no hay ignorancia, pero el Señor está mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque viene un día que el Señor ha establecido que va a juzgar al mundo con justicia. Y para la ayuda de Martín Lutero llegaron las redes sociales, la televisión, la radio. Si usted no tiene una Biblia, pero tiene Facebook, Instagram y todas las plataformas, allí está al alcance la palabra del Señor. Ahora ya no hay ignorancia, lo que hay es incredulidad. Amén. Hay incredulidad e indiferencia. Incredulidad ante la obra redentora de Jesucristo e indiferencia ante las cosas espirituales. Hay mucha gente indiferente. Amén. Ante todo esto hay un gran llamado de Dios. Más bien, como les dije, es un mandato a todo el mundo que se arrepientan. Si se pone de pie, por favor, y voy a dejar al pastor con nosotros. Hay un mandato que nos arrepintamos. Amén. Y cierre los ojos ahí donde está. Usted conoce su condición. Hay un solo juez acá, su conciencia y Dios. Amén. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.